Graças a Deus, uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. E o dia está cerca, já estamos cerca, porque com toda segurança, esta última vigília que vamos ter de La Saranda será muito forte. Ao final deste programa, vou estar falando com mais detalhes, mas eu gostaria de abrir ele programa, deixando já a oportunidade de você escrever seu nome, o nome de sua família, por Facebook, Obreiros Equador, ou por YouTube, Obreiros Equador Universal, porque ao final do programa, eu quero unir minha fé com vossa fé e determinar que um milagre pueda acontecer em sua vida. Um milagre tem que acontecer em sua vida, porque ele, Deus de los impossíveis, ele sigue realizando milagres. Já tivemos 2 domingos, domingo de los impossíveis, e domingo agora será o terceiro domingo de los impossíveis, dia 27, e você que gostaria que um milagre aconteça, que ele impossível se converta possível, esteja com nós outros neste último domingo de los impossíveis. Se já estuve ele primeiro, amém. Ele segundo, agora ele terceiro. Mas se não estuve nele primeiro e tampouco nele segundo, você poderá estar domingo a hora e o impossível que está em sua vida vá se converter possível. Acompanhe a esse testemunho. Mire o que acontece quando a pessoa crê que Deus pode realizar o impossível em possível. Preste muita atenção. Mi nombre es Bernarda Ramírez. Tenía muchos problemas que eran imposibles ante los ojos de las personas. Era imposible porque primeramente yo tuve un problema de cáncer a mi matriz, tenía esquizofrenia, duré mucho tiempo en clínicas de reposo, tomando más de 12 medicamentos diarios, prácticamente yo andaba dopada. Mi esposo le gustaba mucho tomar, jugar al tejo, en realidad vivíamos mal. Mi familia desde un principio no quisieron que los dos estuviéramos, entonces tuve mucho problema con mis padres, con mis hermanos, me dieron totalmente la espalda. A raíz de todo esto también tuve pérdida de 2 hijos que se me murieron. Ahí ya dijeron que no, que yo ya no debía tener más hijos, entonces para mí todo esto fue un caos. Mamita me llevaba a los brujos y era peor, yo andaba peor, perdida, yo no sabía en qué mes andaba, en qué año, totalmente perdida de mi mente. Entonces ahí fue peor porque entonces mi esposo ya también, él se tomó, por eso ya más desilusionado, vivíamos discutiendo, vivíamos en arriendo, y él cuando no había para comer porque él se lo tomaba, y cuando iba a pagar el arriendo que no, entonces nos sacaban, eso parecíamos gitanos en cada lado porque no teníamos estabilidad en ninguna parte. Era totalmente una depresión, lloraba, sentía que alguien me empujaba, sentía que alguien me decía salga para correr, salga a la calle, escuchaba voces que totalmente me perturbaban, no podía dormir. Y por eso también me daban los medicamentos, unas pastillas muy fuertes de psiquiatría. Entonces o andaba muy perdida o andaba solo dormida, totalmente dormida, dopada. Yo conocí la Iglesia Universal por medio de una invitación de una señora. Ella me dijo, vaya que todo se va a solucionar y va usted a conocer del Dios vivo y grande y poderoso. Cuando empecé a venir a la iglesia, me enseñaron de que había un Dios grande, poderoso, que Él podía hacer lo imposible posible. Entonces aprendí a diezmar, aprendí a hacer mis votos, empecé a ir al altar, a entregar mi vida para Él, usando mi fe. Aprendí que lo imposible era posible. Aprendí a hacer mis votos, mis sacrificios. Hoy tengo un hogar bendecido, mi esposo totalmente transformado, él ya no toma más, no juega tejo.
tengo un hogar bendecido. Hoy, que antes no podía tener mi hija, hoy tengo mi hija. Se me quitó totalmente la esquizofrenia, ya no tomo más de los 12 medicamentos, ya no necesito tomar medicamentos para dormir ni nada. Hoy tengo paz, tranquilidad, tengo lo principal que es el Espíritu Santo en mi vida y soy consciente que para Dios no hay nada imposible. Para las personas que tienen un caso imposible, yo las invito a que participen de la Iglesia Universal, que participen en sus cadenas, en sus propósitos de oración, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, regressamos com todos ustedes. Você pudo acompanhar que hermoso testemunho. Ele mesmo poderá acontecer em sua vida, acontecer com sua família. Pero, ademais del milagro, ademais de transformações que Deus ha hecho, ele, Espírito Santo, ha entrado em las pessoas que querem que ele atue adentro de ella, porque nosso Deus, ele Senhor Jesus, ele realiza milagros, transformações em famílias, mas a transformação de la natureza humana é obra do Espírito Santo. E eu gostaria que você acompanhasse uma história de uma pessoa que participou de um propósito espiritual chamado Ayuno de Daniel. Nesse Ayuno de Daniel foram 21 dias de dedicação, buscando com sede, com hambre ao Espírito Santo. E veja com atenção como era a vida desta pessoa sem ele Espírito Santo e como se encontra a vida de Édia depois que Édia foi bautizada, llena del Espírito Santo. É muito forte. Mientras tanto, você pode seguir enviando seu nome ou de la família por Facebook Obreiros Equador ou por YouTube Obreiros Equador Universal. Ou se queira enviar mensagem por WhatsApp, aí está em sua pantalla. Creia que vamos ler e lhe vamos responder para que você tenha, minha amiga e meu amigo, uma orientação espiritual. Preste muita atenção em esta história e já regressamos. Mi nombre es Zulma Arias. Antes de yo llegar a la Iglesia Universal, venía de una familia totalmente destruida, ya que desde muy pequeña yo tuve que ver el maltrato físico y verbal de mi papá hacia mi mamá. Yo sufría mucho de ver cómo él golpeaba a mi mamá. Así fueron pasando los años, después vino la separación de ellos y la división de los hijos, ¿no? Mi mamá empezó a luchar, porque era una madre con 3 hijos, ella empezó a luchar, pero se fue metiendo en el trago. Ya después del trago se metió en el bazuco. Entonces yo decía a mi mamá, no puede seguir vendiendo vicio. Yo me empecé a prostituir para sostener mi casa, mi familia. Ya me casé, volvió otra vez la misma secuencia que mi mamá. Yo me casé, tuve 3 hijos. Yo me sentía muy sola, yo sentía sombras, sentía que me llamaban. Yo le decía, yo me iba para el cementerio para sentirme, no ver nada en la casa. Él me era infiel, él también estaba en el vicio del trago, en el vicio de la cocaína. Mi vida social empezó a cambiar porque mi esposo trabajaba en una buena empresa, me empezó a dar una vida aparentemente bien, porque vivíamos de la apariencia, porque él en la noche llegaba y me golpeaba o no llegaba. Poco a poco me fui llenando de mucha rabia, de mucho rencor. Me dio un cáncer en la matriz, me dio cáncer. Cuando yo llegué a la iglesia, sí llegué totalmente destruida. La que me trajo fue mi mamá. Mi mamá, yo no quería, Señor, perdóneme, yo era muy apática a la Iglesia Universal. Yo no quería. Y si venía un día, no volvía. Hasta que un día estaba acostando a mis hijos. Yo cogí mi hijo y le puse una ruana y me fui para la iglesia, pastor. Era un miércoles por la noche. Había Santa Cena.
Fue tanta mi entrega a Dios que yo le dije, Señor, dame fuerzas para dejar todo aquello que te desagrada. Desde ahí empecé yo firme en la iglesia, firme. Me volví diezmista. ¿Qué es el diezmo para mí? El diezmo para mí es el centro, el motor de mi vida, de mi casa, de mi familia. De ahí es como el motor de un carro que trae todas las conexiones para el carro. Viene mi vida económica, mi vida espiritual, mi vida sentimental, mi vida familiar. Mis hijos hoy en día son profesionales, gracias a Dios. Mi esposo está conmigo, gracias a Dios. Mi mamá también tiene el Espíritu Santo y sirve a Dios. Yo también tengo el Espíritu Santo, gracias al Señor Jesús. Él es mi todo, Él es el centro de mi vida. Yo digo que Él es mi primer esposo. Él es mi todo, Él es mi riqueza, Él es mi piedra preciosa, Él es lo más hermoso que nada ni nadie me ha podido dar en la vida. Agora volvemos para nosso momento de meditação. Acompanhando, por favor, gostaria que você acompanhasse comigo, livro de Efésios, ponga em pantalla, por favor, capítulo 4, versículo 22. Quem, enquanto a la interior maneira de viver, vê como Pablo começa a falar, que enquanto a la interior maneira de viver, os terdes se despojem del viejo hombre que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ou seja, para que uno pueda viver uma vida que agrada a Deus, uno tem que cambiar la maneira de viver, como Pablo dijo, despojando-se, sacando de si el viejo hombre. Que é el viejo hombre? É aquela pessoa que antes guardava ressentimento. É aquela pessoa que antes seus pensamentos eram dominados pelas tinieblas. Seus sentimentos também era dominado pelas tinieblas, mas quando você deshace deste viejo homem, através dele bautismo em las águas e la entrega verdadeira ao Senhor Jesus, você já não vive mais corrompido, você já não vive mais uma vida de engano, porque aí está escrito que se corrompe segundo os desejos engañosos. Ou seja, os desejos engañosos são os sentimentos, são os desejos da carne. E quantos que desafortunadamente se deixaram enganar, foram zarandeados e se encontram hoje em uma escravidão, foram sequestrados e se encontram sem força para reacionar. Por isso que neste sábado agora vamos a tener la terceira e última vigília de la saranda. Aí está em pantalla. Será a terceira e última. E eu gostaria que você, que se encontra aí, se encontra caído, caída, se encontra de repente escravo dele pecado. Pastor Jorge, eu já fui um pastor, uma esposa, eu já fui um obreiro, eu já fui um membro da igreja, já estive servindo a Deus e não tenho força para volver. Então, eu gostaria de invitar você para estar com nós outros este sábado. E todos os obreiros, obreiras dele país, evangelizadores, membros, colaboradores, CPO, todos devem lutar para estar em esta última e terceira vigília de la saranda. Será algo muito forte que vai cambiar. Sábado passado, os terdes me traeram escrito nele papel, os sentimentos e pensamentos
que lhe zarandeava, e muitos que já estavam quase caindo, quase se entregando ao pecado. Nós outros queimamos, convertemos em cenizas, e este sábado vamos a ser um clamor para Deus bendecir a todos ustedes, em la Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, com transmissão para todas as igrejas universal dele reino de Deus, dele país. Pense nisso, coloque novamente ele mensagem, por favor, medite, Efésios capítulo 4, versículo 22, não se deixe enganar, mas se livre de todas as manias e costumes errados del velho homem. Pense nisso. Mi Deus e mi Padre, neste exato momento de manos tomadas pela fé, estamos em oração com tu pueblo, com os obreiros, colaboradores, membros da igreja, com esta persona que não tem religião, com católicos, com pessoas de outras igrejas. Agora unimos nossa fé com esta persona depressiva, enferma, com esta persona que está se derramando em lágrima por causa de seus sofrimentos. Oh, meu Padre, visita agora esta casa tão humilde, que há esta persona sofrendo e necessitando de ajuda, mas visita também esta casa de luxo, onde esta persona tem lo melhor, mas sua vida, meu Padre, é uma vida amargada e vazia. Ó Deus meu, venga a visitar os enfermos, venga a visitar este país e bendecir as famílias, bendecir a vida dos servos, a vida de todas aquelas pessoas que te servem também, que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando provas, que estão suportando uma tentação para não desagradar ao Senhor. Ó Deus, arranque esta raiva, arranque este ódio, arranque esta gana de morrer ou de matar, que esta persona aguardado dentro de Édia. Espírito Santo, que esta enfermidade desapareça, que este mal-estar desapareça, que esta persona seja livre de todas as pragas. Meu Padre, eu consagro esta água e tenho a absoluta convicção que Ele, Deus de los impossíveis, bendice agora a vida de todas as pessoas, em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para dar mi vida, este río que fluye desde la cruz, que viene de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para dar mi vida, este río que fluye desde la cruz, que viene de Jesús. Aquello que pasa
Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo te quiero servir. Úsame, yo soy tu imagen. Úsame, oh hijo de David. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Cuando nos casamos con el Señor Jesús, sucede una transformación en nuestro interior, y esta es exteriorizada en un comportamiento diferente al que teníamos. Con el Señor Jesús, aprendemos que debemos desechar lo que es malo y practicar lo que es bueno, amar los unos a los otros y tratar con respeto, trabajar con entusiasmo y servir a Dios con alegría, gratitud y temor. Aprendemos a ser constantes en las oraciones y propósitos, y a bendecir a quienes nos persiguen, y a tener el mismo cuidado con todos, y no ser orgullosos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero muchos con el pasar del tiempo vuelven a los viejos hábitos, y sin percibir, colocan en riesgo el tesoro que conquistaron al conocer al Señor Jesús: la salvación. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Si usted percibe que las cosas seculares le atraen más que las espirituales, percibe que no era más la misma persona que era al conocer al Señor Jesús, que no es el mismo siervo, esposo, hijo o como Pedro, creyendo que podría soportar todo hasta la muerte por amor al Señor Jesús, pero su naturaleza humana lo estaba engañando. Es el momento de decir basta. Asimismo, las emociones, circunstancias y fuerzas espirituales del mal intentan moverlo a usted del altar, de la obra de Dios. Cada uno sabe su real estado espiritual y ministerial. Todos los obreros, colaboradores, CPO, evangelizadores, miembros de alguno de los grupos de la iglesia deberán participar. Este sábado, 26 de septiembre, la tercera vigilia de la zaranda. Prepárese. Bueno, usted puede enviar por WhatsApp su mensaje e eu mesmo vou a responder e lhe orientar. Aí está em sua pantalla. E este sábado, dia 26, às 5 da tarde, com transmissão para todas as igrejas universal do Reino de Deus. E quero acordar, não vá se olvidar
de la cadena de la Santísima Trinidad, los días martes, viernes e los dias domingo. Los dias martes por la sanación, por su vida física, a las 7, a las 10, a las 12 del meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite. Dia Marte, em nome de Deus Padre. Dia Viernes, em nome de Deus Hijo. Em nome do Senhor Jesus, para que você seja liberado de todos os males. É o mesmo horário de dia martes. E dia domingo, em nome de Deus Espírito Santo, estaremos orando por sua família, orando por você, meditando em la palavra de Deus. Traga sua Bíblia e buscando ao Espírito Santo. Os dias domingo são esses horários que se encontram aí em pantalla e você poderá vir em qualquer destes horários para que sua vida seja bendecida. 6 da manhã, 7 da manhã, 8h30 da manhã, às 10, 12 do meio-dia, 3 da tarde e às 5h30 da tarde. Não vá se olvidar. Lo mejor está por venir. Que Deus me los bendiga a todos ustedes y hasta la próxima. Cadena de oración a la Santísima Trinidad. 3 días especiales que forman esa poderosa cadena de fe. Martes de sanidad en el nombre del Padre. Para aquellas personas que desean ser curadas de las dolencias físicas que los afligen. De los 13 días que estuve en coma, los doctores habían comunicado a mis familiares que otro día más me desconectaría. Lo de mi hijo, decían los médicos que era algo imposible que él se recupere en tan poco tiempo, porque el tiempo que él se tenía que recuperar era de 3 a 6 meses a 1 año, y esto sí es que era posible. Pero él recuperó en los 15 días. En los 15 días salió de terapia intensiva, y ahí estuvo en sala unos pocos días y lo mandaron a casa. Él está totalmente recuperado. Reciba el lienzo bendito a las 7, 10, 12, 15 y 19 horas. Viernes de liberación en el nombre del Hijo. Para aquellos que sufren de depresión, escuchan voces, tienen miedo constante o son víctimas de brujería. Escuchaba voces. En ciertos momentos me quería matar. Esas voces me decían que yo tenía que matarme. Me golpeaba contra las paredes. Me daba duro, pero duro hasta dejarme hinchada la cabeza, hasta dejarme hinchada la mano, porque ya no aguantaba tanto dolor, tanto sufrimiento. Fui participando en las reuniones, fui liberada. No veo bultos, no escucho voces. Hoy yo soy una mujer feliz. Participe a las 7, 10, 12, 15 y 19 horas. Domingo del encuentro con Dios en el nombre del Espíritu Santo. Una reunión pensada para las familias y fortalecer sus lazos, además de cimentar las manos de Dios. Tenía inflamaciones, tenía quistes, me salió mioma en los ovarios. Entonces yo, usando la fe, tomando del agua consagrada, pues todo fue desapareciendo. Entonces cuando fui otra vez a hacerme los exámenes, que aquí están, pues resulta ser que no tenía nada. Me dice, no tienes nada. Participe a las 6, 7, 8 horas 30, 10, 12, 15 y 17 horas 30. Traiga una botella con agua para ser consagrada. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, o en la Universal más cercana a usted.